Hola amigas y amigos de Empresariando, hoy día estamos con Víctor Sagredo, ingeniero forestal de la Universidad de Chile. También tienes un magíster, Víctor, me contabas de control de gestión en la Universidad de Chile y también hiciste un magíster en Inglaterra. Sí, un Master of Science en Inglaterra en International Technology Management, en la Universidad de Warwick. Bueno, Víctor también es un emprendedor. Víctor, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Víctor también es un emprendedor, has fundado tres empresas, hoy día estás con Capaz. O sea, tengo tres emprendimientos, exactamente. Uno que cuando salí de la universidad, algo que ni siquiera llegó a concretarse, simplemente fue la idea que armamos una sociedad. Después, otro tipo de emprendimiento de una comercializadora y ahora, claro, fundamos Capaz, que es una consultora. Yo soy socio, junto con otro socio, fundamos Capaz y en esto estamos, pues. Llevamos ya 4 años en el mercado y nos ha ido bastante bien. Partimos nosotros dos, hoy día somos más de 50, 60 personas, así que bastante bien nos Buenísimo. ha ido, sí. Bueno, Víctor se especializa en lo que es control de gestión. Entonces, justamente, Víctor, quería invitarte a que pudiéramos conversar acerca de qué es el control de gestión en primera instancia. Bueno, el control de gestión en sí es un conjunto de procesos en el fondo que ayudan a la organización a cumplir sus objetivos por un lado, en el fondo es cómo se alinea todo para que se cumplan los objetivos trazados y por otro lado estos mismos procesos ayudan a monitorear y evaluar efectivamente que esa estrategia se esté cumpliendo dentro de la organización. Básicamente, a grandes rasgos, eso es el control de gestión. Sí. Una de las cosas que quizás los emprendedores carecemos es de controlar justamente los procesos de mi compañía, ya sea si fabrico productos o prestamos servicio, pero en el fondo, ¿cómo controlamos? ¿Es importante controlar en un emprendimiento? O sea, sí, yo creo que en cualquier actividad es importante controlar, pero lo más importante de controlar es saber qué controlo. Ahí está la clave en el fondo. Por eso lo que hace el control de gestión es que una vez que tu empresa o tu organización tiene definido hacia dónde quiere ir, qué es lo que quiere hacer, es como eso lo operativizo. Y eso en el control de gestión en general se ve en 4 perspectivas. Es una mirada bastante amplia donde se ve primero una perspectiva financiera que está ligada a una perspectiva de cliente y esa perspectiva de cliente a una perspectiva de los procesos en el fondo y hay una perspectiva de el aprendizaje las actividades que se hacen en la organización. Entonces es como alineo todas las vistas o perspectivas que tiene una organización en el fondo. Desde ese objetivo, cómo lo llego a operativizar hasta las actividades más simples. En esta parte nosotros podemos hablar ya de los indicadores de gestión. O sea, los indicadores de gestión son una parte del control de gestión, son una herramienta en el fondo que te permite a ti medir y monitorear cómo lo está haciendo la empresa. Por un lado es monitorear y por otro lado es en base a esos indicadores que tú construyes, en el fondo ir tomando acciones correctivas. Ahora, ¿por qué es importante? Porque en el fondo, en cualquier actividad, todo lo que se mide se hace. O sea, en una organización está muy comprobado que cuando yo como líder o gestor de un grupo o de una empresa en el fondo digo esto yo lo voy a medir y lo estoy constantemente monitoreando, es lo que se va haciendo porque la organización se alinea y lo que no se hace, lo que no se controla, generalmente no se hace. No se hace. Entonces, la gracia de esto es pues de los indicadores como herramienta, como una de las herramientas es poder decir y decir intrínsecamente o tácitamente a la organización, esto es lo importante y esto se va a hacer. Y por esto yo mido y esto es lo que es importante para mí. Entonces, si tú te fijas, cuando yo empiezo a controlar esas cosas, las cosas se empiezan a hacer. Y Claro, lo que no se controla no se hace. Entonces, claro. esa es como la premisa, que suena bastante simple, pero no es tan No simple es de tan hacer. simple. Pero lo más importante en el control de gestión, como te decía, es poder medir lo que a mí me interesa, o sea, poder controlar y monitorear lo que a mí me interesa. Y lo que a mí me interesa es lo que yo defino como importante para mi negocio, hacia dónde va mi negocio, hacia dónde yo quiero ir, cuál es la estrategia en el fondo que yo sigo, que es lo que me diferencia del mercado. Claro. Yendo al punto, Víctor, de los indicadores de gestión, quizás podríamos poner un ejemplo, no sé si quiero corroborarlo contigo, pero por ejemplo, si nosotros estamos produciendo bueno, sillones, ¿ya? Y tengo una cadena de personas que están trabajando en la construcción de esto, a lo mejor un indicador que yo podría utilizar sería una persona al día cuántos sillones o sillas produce. Eso me permitiría, por ejemplo, estar monitoreando, por ejemplo, no sé, se me ocurre que una persona construye 5 sillas al día versus otra que construye 20. Entonces esas cosas, esos números me permiten a mí mirar.
O sea, esos números en el fondo, claro, te permiten ver, tener una perspectiva en el fondo de cuál es el rendimiento o tu capacidad productiva y en el fondo eso va asociado tú lo puedes llevar a tus costos, a tu utilidad en el fondo, decir, oye, ¿cuánto es el rendimiento de esta persona? Y vas extrapolando la cantidad que tenéis, pues, la cantidad de recursos que tiene y cuánto tú podrías producir. Pero en el fondo, ¿cuál es la gracia del control de gestión? Que estos indicadores aislados a mí no me sirven mucho. Entonces, ¿cuál es la gracia? Yo tengo este indicador de cuánto sillas produce, pero eso tiene que estar ligado al costo de materiales que ocupa, por ejemplo, a la parte financiera, y si es eso, en el fondo, ese producto es lo que le sirve a mi cliente. O sea, es una mirada global, no son indicadores solo. Esa es la gracia, en el fondo, de un buen sistema de control de gestión, es que esté todo... En un cuadro de mando. Todo alineado, exactamente, todo alineado, todo con una visión sistémica en el fondo. Claro, y como tú ya lo mencionas, en el fondo una de las grandes herramientas de control de gestión y la más conocida es el Balance Scorecard o cuadro de mando integral en el fondo, Sí. que me permite en el fondo una cascada desde un indicador macro ir aterrizándolo hasta lo más micro. Entonces eso permite que la organización pueda ver desde la base, una persona que trabaja en, no sé, las actividades más simples de la organización, ver cómo su actividad afecta a los indicadores más grandes o contribuye en el fondo a la generación de valor de la empresa. Esa es la gracia. Y por otro lado también los indicadores es un resumen de mucha información que puede llegar a quienes toman decisiones importantes para justamente tomar decisiones, ¿no? Exactamente, sí, esa es la gracia, es poder, esto está muy ligado a lo que es el ciclo de la mejora continua de Denning, en el fondo, no sé si lo ubicas, que es, en el fondo, es como yo tengo un plan, lo ejecuto, lo mido, o sea, lo hago y lo mido, y después, en base a esa medición, vuelvo otra vez a planificar porque aquí me encuentro con resultados. Básicamente, esa es la gracia. Entonces, hay varias formas de controlar, y dentro de este control no es solo control operativo, sino que hay poner indicadores a las personas, cuál es el rendimiento de las personas, cómo se sienten, la felicidad dentro de una empresa, porque eso también te afecta en el fondo, qué tan conforme está, el clima laboral. Tengo que monitorear también a mis clientes, qué tan satisfechos están con el producto que estoy mirando. Tengo que mirar a la competencia. O sea, son varias perspectivas. Cómo yo estoy aprendiendo también de los errores, de lo que está pasando en el mercado y capaz de poder retroalimentar. ¿Cómo se llama? Retroalimentar a mi organización, tomar las acciones correctivas y seguir funcionando. Esa es la gracia. Claro. Esto es, en el fondo, es un ciclo vivo, se podría decir, donde los procesos van mutando, donde yo voy teniendo siempre información de distintos tipos y estos indicadores a mí me permiten mirar hacia el futuro. O sea, si yo me quedo solo con los indicadores y no lo evalúo, es como que yo estoy mirando, el clásico que dicen de manejando, pero mirando por el retrovisor. Siempre estoy mirando hacia atrás, Claro. no estoy mirando hacia adelante. Entonces, esa es como la gracia, o sea, no me sirve monitorear para aprender, pero mirando hacia el futuro. Esa capacidad de poder, en base a toda esta información que yo tengo, proyectar y ajustarme a lo que viene en el mercado. No es solo medir por medir, o sea, porque hoy día las tecnologías de la información nos permiten tener mucha información, pero si esa información yo no la transformo en conocimiento, en el fondo no sirve de nada. No sirve de nada. No sé si... En el fondo estamos midiendo para tomar decisiones. Exactamente, y decisiones mirando al futuro, porque Claro. hoy día tomo decisiones pensando en lo que me está pasando o lo que me ha pasado, y eso transformarlo en cómo debe venir, cómo debe ser Claro. hacia el futuro, es aprender un poco de eso. Entonces, lo clave acá, es armar estos sistemas de cómo yo controlo, que tiene que ser integrado con una visión sistémica, pero a la vez tiene que ser, tengo que saber qué es lo importante de medir, porque a veces puedo estar midiendo cosas equivocadas y eso me va a implicar que voy a tomar decisiones erradas. Claro. Por eso, y tengo que ver qué es lo importante, vuelvo a insistir en este punto de qué es lo relevante de medir. Ahí está la gracia, ahí está el secreto. Está el secreto, porque esta toma de decisiones te permite, como te decía, poder tomar buenas acciones para el futuro y quizás diferenciarme de mi competencia. De la Hoy día en competencia. este mundo tan dinámico que hay, si yo me quedo dormido, en el fondo viene otro y tomó esa oportunidad o ese nicho que está ahí. Hay muchas formas, digamos, de mirar los emprendimientos, pero la gracia de un buen emprendimiento es que nosotros seamos capaces de profesionalizarlo. Muchas veces los Exactamente. emprendedores, los negocios dependen de los emprendedores, ellos tienen todo el control, generalmente no delegan, y de alguna manera lo que estamos hablando es un tema súper interesante porque lo que hace en el fondo es poder tener una mirada mucho más profesional de mi negocio.
Exactamente. O sea, en el fondo es utilizar las herramientas que están disponibles para poder, como dices tú, profesionalizar el negocio. Yo creo que esa es la clave. Y el profesionalizar el negocio a veces va en cosas tan simples como tener una estructura, tener unos procedimientos claros, tener todo ordenado y definido en el fondo. Y lo otro, uno de los grandes temas que le ocurre a los emprendedores, como tú muy bien dices, que al final son patrones de fondo, dicen, esta es mi idea, yo es el negocio. Voy hacia adelante, hago lo que tengo que hacer y muchas veces no escuchan o no se sientan a analizar estas otras variables. Piensan que con su experiencia el negocio va a surgir y tú puedes ver emprendedores que dicen, oye, llevo 15 años en esto y nadie me va a venir a decir lo contrario. Pero efectivamente muchas tienen razón, o sea, conocen su negocio todo bien, Claro. pero a veces no le ven el potencial a tomar estas pequeñas herramientas, o sea, pequeñas herramientas, estos pequeños cambios que pueden empezar a construir, que te van a dar mucha más información y te van a permitir aún ser mucho más competitivo y quizás pasar desde un emprendimiento pequeño a algo, a una dimensión un poco menor, al siguiente eslabón en el Por fondo. supuesto, si nosotros quizás pusiéramos un ejemplo, Víctor, y pusiéramos dos empresas que venden lo mismo, Ujú. la misma cantidad, a lo mejor tienen el mismo tamaño, la misma cantidad de trabajadores o colaboradores, que tienen las mismas ventas, pero uno que se hizo cargo de controlar su gestión o sus procesos y otra que no. ¿Encontraríamos diferencias en eso? O sea, sí, tú encontrarías, yo creo que claramente, bueno, habría que ver en qué industria están, porque hay un montón de factores Claro. que afectan eso, pero sí debería haber diferencias súper... Debería ser más eficiente, ¿o no? sí, bueno, si lo hacen correctamente deberían ser más eficientes y deberían estar más preparados para pegarse un salto. ¿A qué me refiero? Que si en estas dos empresas les llegara, por ejemplo, un día un incremento en sus ventas, en el fondo la empresa que tiene más controlada su gestión, te aseguro que estarán mucho más preparados para ese salto que Para que poder la crecer. otra. Ahora, quizás posiblemente las dos sobrevivan a este tema, pero una va a ser con mucho sufrimiento y la otra va a ser en el fondo con un proceso mucho más ordenado. En general, o sea, es un ejemplo, habría que ver eso, pero si tú lo notas, por ejemplo, yo me recuerdo que en la universidad la tesis de grado, hicimos medimos las herramientas de control de gestión en dos colegios similares, que pertenecen, atacan al mismo segmento, son colegios particulares, Ya. que atacan al mismo segmento de familia, en el fondo, Sí. ingresos. Tratamos de aislar todas las variables exógenas al control de gestión y vimos en un colegio donde sí ocupan herramientas de control de gestión y en el otro no. Y las diferencias en el fondo se notan en el proceso educativo por un lado, en los resultados, o sea, uno tiene resultados muy superiores al otro, siendo Mira. que son, incluso que pertenecen atacan el mismo segmento en el fondo y pertenecen a congregaciones y funcionan muy parecido en el macro, pero uno tiene herramientas de control de gestión, tiene este monitoreo y el otro no. Y se notan los resultados Mira. en el rendimiento, se podría decir, del colegio. Y tú decís, oye, pero esto es administrativo. Sí, pero afecta en el fondo el proceso educativo. Es súper interesante. O sea, y te podría decir que se nota desde cosas súper simples. Por ejemplo, en esto a mí me llamó mucho la atención porque uno estudia la teoría, pero después cuando lo vas viendo en la práctica Claro, te en la vas dando práctica. cuenta que son distintos. O sea, en un colegio, por ejemplo, en el colegio que tenía las herramientas de control de gestión bien mucho más maduras, o sea, tenía herramientas de control de gestión claramente funcionando. Estos otros no tanto. Nosotros fuimos a la entrevista con el director, por ejemplo, del colegio, y el colegio que sí tiene herramientas, el portero dice, ah, sí, perfecto, ustedes están agendados, tienen la hora con el pase, lo están esperando. En el otro colegio llegamos, ah, sí, espere, es que no sé, llamando a la secretaria, tuvimos 10 minutos esperando, nadie sabía que nosotros íbamos, solo el director. Claro. Entonces ahí tú te das cuenta que en ese simple ejemplo, esa organización funciona mejor porque está todo alineado, o sea, en el fondo todo el proceso, todos sus procedimientos están funcionando. Son pequeños detalles, pero que a la larga hacen la diferencia. O sea, si yo soy un cliente, por ejemplo, y voy a la sucursal, me contacté por teléfono, voy y me están esperando y saben que yo voy, un ejemplo súper simple, es muy distinto a otro lado donde me agendan, yo voy y nadie tiene idea, oye, espere, oye, ¿dónde está Luis? Y eso se extrapola a la producción misma, Bueno, también nos metemos ahí en la parte de la experiencia del cliente también, ¿no? claro, sí, o sea, es que esto te pega todo, porque al final, cuando tú defines, cuando nosotros hablamos de definir la estrategia, tu estrategia está diciendo en qué mercado estoy, cuál es mi cliente, cuáles son los atributos de mi cliente, y eso yo lo voy sabiendo en la medida en que yo voy entregando, por ejemplo, despacho, yo monitoreo la satisfacción del cliente, yo sé en el fondo qué quiere mi cliente, quién es mi cliente, cuáles son sus atributos, Claro. para eso necesito monitorear eso, y eso meterlo en mi sistema para poder alinear todo a decir, ok, a los clientes hay que entenderlo bien, pero si eso
lo sé solo yo como el CEO, gerente o dueño de la empresa y no lo saben mis empleados, no lo he podido alinear, Claro. no tiene sentido. Si yo no le doy un incentivo, ¿ya? Y esto de incentivo no es solo no es solo monetario, sino que también hay otro tipo de incentivos en el fondo, que pueden ser días libres y un montón de cosas, o la satisfacción propia del empleado de decirle, oye, esto es lo importante, yo quiero que mis clientes se atiendan así, y este es el procedimiento, y esto es, porque eso es importante para todos. Pero si no se comunica en el fondo, no se sabe, el otro empleado que está abajo no tiene idea, puede esperar cualquier cosa. Por supuesto. Muchas veces, bueno, se dice que nosotros queremos lo mejor para nuestro cliente, que nuestro cliente no sé qué, pero al final esa preocupación por el cliente tiene que ver justamente, como dices tú, con los procesos de la compañía. Claro, o sea, que todos sepan cuál es lo relevante para la Claro. compañía, hacia dónde van. Muchas empresas, incluso las grandes, tienen declarado su misión, visión, sus objetivos, pero están declarados en el papel. O sea, tú dices, no sé, por ejemplo, a todos nos ha tocado, por ejemplo, dice, no sé, bueno, no quiero dar nombres, pero empresas de telecomunicaciones, por Sí. ejemplo, de retail, donde dicen, no, el cliente es lo más importante y nosotros queremos. Y tú vas y te atienden pésimo. Claro. Y ¿cómo se llama? Y tú dices, oye, pero ¿dónde estás? Si tú conocís la declaración, no me Claro. cuadra. Bueno, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Entonces, eso, a veces esas cosas hacen la diferencia. Mucha gente necesita, bueno, ya nos metimos en el tema de la experiencia del cliente, pero que lleva todo lo de atrás, porque la empresa en el fondo es un conjunto de procesos que tiene un input en el fondo que son los insumos, materias primas o lo que sea. En el fondo hay una caja negra empresa que le presta un servicio a un cliente y le da satisfacción a ese cliente. Yo lo que busco. Este proceso de caja negra es el que yo tengo que mejorar para poder dar, ¿cómo se llama? Ese servicio Claro. al mercado que Y sea para- diferente, que el cliente lo valore. Y para mejorarlo tengo que controlar ciertos, no ponerme a controlar todo, porque de repente también podría ser muy agresivo. Muy agresivo. No, es controlar lo Es controlar lo importante. importante para tomar Sí, decisiones. exactamente. Ese es como el resumen de esta conversación, ¿no, O Víctor? sea, sí, claro, el control, volviendo al principio, el control de gestión nos permite, por un lado, alinear los objetivos estratégicos de la empresa o alinear, como hablábamos, que la empresa haga lo que se dice que tiene que hacer o lo que está definido por el dueño, Sí. el directorio, depende del tamaño, Sí. lo que sea, dice la empresa va para allá. El control de gestión me permite operativizar esa visión estratégica y por otro lado me permite evaluarla. Evaluar, decir, ¿qué tan bien está funcionando? Oye, ¿esto que yo hice tuvo impacto en las ventas? No, sabéis que no, entonces no va por ahí, va por otro lado. Y esa es la gracia, de ir constantemente mirando qué sucede al Claro. interior de mi empresa y qué pasa con mis clientes, qué pasa con mis proveedores y tener ese feedback para poder tomar decisiones, en el fondo, decir, esto va hacia allá. Víctor, si nuestros emprendedores que hoy día nos están mirando dicen, perfecto, la verdad es que la conversación es interesante y a mí me gustaría tener una preocupación, porque en realidad en mi empresa no lo estamos haciendo. ¿Cómo lo hago hoy día? ¿Existen personas que asesoran en esto? Bueno, la empresa que ustedes tienen de alguna manera trabajan en esto. Sí, sí, trabajamos en eso. Sí, sí, o sea, hay un montón de profesionales, de hecho hay una carrera de ingeniería en control de gestión, hay muchas empresas que se dedican a esto. Ahora, generalmente yo creo que es más difícil encontrarlas para pymes, para empresas Claro. más pequeñas, por los volúmenes y por los costos en el fondo asociados de una consultoría que muchas veces los emprendedores no Claro. están, pero hay mucha literatura en el fondo, disponible para poder acercarse a estos temas, que no son cosas, porque al final son herramientas que me permiten estructurarme de mejor forma. Entonces Claro. es bastante accesible, se podría decir, ese tema. O sea, no es algo nuevo, no estamos inventando la rueda, esto viene de tiempo ya. Por supuesto. Pero es súper relevante para el escenario que hoy día viven las empresas y que vivimos todos en realidad, este escenario globalizado, cambiante, donde todo va cambiando, donde todo es dinámico y hoy día yo tengo que tener la capacidad de adaptarme, Sí. tengo que tener la capacidad de responder rápido, porque si no me quedo, y está lleno de ejemplos donde empresas no se adaptan a estos cambios y van muriendo. Me va muriendo. Van muriendo, exactamente. Y ese puede ser la clave de sobrevivir. Como decía por ahí, en el fondo, no me acuerdo qué filósofo griego, pero decía que lo único cierto es el cambio. Claro. Es lo único único cierto, cierto. la única certeza que hay es que van a haber cambios. O sea, y esa es la capacidad que hoy día tiene que tener el emprendedor. Bueno, y no solo el emprendedor, todas las empresas de poder adaptarse a los cambios. La diferencia está en que las empresas grandes tienen mucha más espalda para poder asesorarse por un lado, Claro. para poder sobrevivir a estas crisis, pero un emprendedor no, una empresa pyme, un pequeño, no, entonces tiene que tener la capacidad de tener esa visión para poder adaptarse al cambio, poder generar las estrategias para poder seguir sobreviviendo, que es lo que quiere el mercado.
y afectarse a las competencias, porque siempre si hoy día yo estoy haciendo bien y me está yendo bien con una idea nueva, mañana ya no lo voy a tener, mañana ya va a tener competencia, mañana ya salió otro producto nuevo y si tú no tienes esa capacidad de reinventarte, estás frito. Está frito. Estáis frito, eso yo creo que es la clave. O sea, esto no es la panacea, esto es solo una herramienta que me permite a mí tomar mejores decisiones Eso. o tomar mejores decisiones más informadas. Víctor, queremos agradecer tu tiempo. Ojalá que esta conversación para todos nosotros, me encantó, la verdad, Víctor, te agradezco que hayas venido. No, gracias a ti, Gonzalo, por la Empresariando invitación. porque es importante. Yo, o sea, como consejo final, creo que para nosotros, todos los que estamos aprendiendo, controlar los procesos, controlar lo que estamos haciendo, es importante porque todo se centra al final, como dice Víctor, en tomar decisiones. Víctor, Sí, muchas gracias, por venir. Gonzalo, por la invitación. Saludos, amigos. Nos vemos en la próxima.